Escenario político de la provincia de Santa Fe, hay algo que sin lugar a dudas tiene que ver con las elecciones del 2027, pero también que quede la estructura para las próximas elecciones en la provincia de Santa Fe y en todas las ciudades de la Bota. Hablamos la semana pasada con el profesor Blando sobre lo que significan las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias para la provincia, también la reforma electoral vinculada al piso que se requiere para poder ingresar y competir en las elecciones. O sea, el piso electoral que lo quieren subir. Hay algunos partidos que hablan de 0, otros que hablan de 1.5, otros que hablan de 3, 3.5, 4 y 5. Todos estos números que te acabo de mencionar, después, si no lo hacemos ahora con la profe Lodi, te voy contando lo dificultoso que va a ser ingresar a la Cámara de Diputados. Cada vez más votos para ingresar, por lo tanto, los partidos más chicos se quedan sin voz. Sin voz, exactamente, sin posibilidad de ingresar, claramente. Si ingresás al Observatorio Electoral, te encontrás con el simulador electoral que ayer desde el Observatorio Electoral de la Universidad lo han presentado y por ello está en línea Lourdes Lodi. Lourdes, ¿cómo andás? Buena mañana, te saludamos de la radio. Hola a todos, Diego, equipo, ¿cómo andan? Gracias por atendernos. Un placer. Para desembocar en el simulador, antes, ¿qué se está discutiendo y qué consideraciones haces de la discusión que se hace sobre la reforma electoral en la provincia? Bueno, a ver, para ponernos en escenario, nosotros tuvimos una reciente reforma constitucional que sentó las bases de algunos lineamientos de lo que va a ser el régimen electoral provincial, pero delegó muchas de esas variables que hacen al sistema de engranajes del régimen electoral o del sistema electoral propiamente dicho, como se dice, a la legislatura. Hemos conversado esto un montón de veces, la necesidad de terminar con esa cláusula de mayoría en diputados que generaba que quien ganaba por un voto se llevaba 28 bancas de las 50 y las 22 restantes se repartían por un sistema proporcional DONT. Aún así, lograban ingresar distintas fuerzas en las legislaturas. ¿Cuál era la expectativa? El avance hacia un sistema proporcional que permitiera que más voces y en una forma más equilibrada estuviesen representadas en esas cámaras. La discusión actual respecto a los umbrales, no solo al porcentaje, sino a su base de cálculo, lo que va a definir es cuántas fuerzas, es cuánto se abre el grifo o la puerta de ingreso a la representación política en la Cámara de Diputados, con también implicancias en los espacios locales, pero fundamentalmente la discusión hoy es en diputados. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que simbólicamente pensemos que avanzamos hacia un sistema más inclusivo, más proporcional, más representativo, pero que una variable chiquitita de las reglas de juego, de ese nuevo código electoral que se está discutiendo hoy y votando probablemente en esta semana y la próxima, genere el efecto contrario al esperado y al espíritu de la Constitución, y es que en vez que entren más fuerzas políticas, probablemente terminemos con un escenario de 3, como mucho 4 fuerzas en contienda, y si hay muy baja participación, con riesgo de que sean solamente 2 las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados de la provincia. Lourdes, esta reforma sería borrar con el codo lo que se escribió en la Constitución. En realidad, vos sabés que acá vamos a hablar de política porque es un espacio en el que se puede hablar de política. Las reformas electorales no son neutrales, ¿no? Y siempre hay que atender a los intereses de quienes tienen las capacidades de modificar las reglas de juego. Hoy, la legislatura actual es una legislatura que tiene la atribución de resolver muchas normas sobre el nuevo régimen político provincial. Obviamente hay una correlación de fuerzas que tiene que ver con un oficialismo que logró los votos para una reforma constitucional y hoy tiene también las manos levantadas para las iniciativas que quiera llevar adelante. Sí. ¿Cuál es el riesgo y por qué el simulador electoral desde la universidad y desde el OPE, que es algo que nosotros hacemos con cada uno de nuestros informes? Queremos aportar información clara y concisa para generar insumos para la toma de decisiones respecto a esos escenarios. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los legisladores no cuentan con la información completa. Entonces, pensar que una variable que puede ser, provechosa o que los puede beneficiar hoy, el día de mañana puede terminar
terminar siendo la misma que hoy los habilita, mañana puede ser la que los deja afuera. Es decir, cuando uno define reglas electorales, no tiene que pensar solo en la próxima elección. Tiene que pensar que pueden aparecer outsiders, nuevas fuerzas políticas, nuevas alianzas, que la propia fuerza política de gobierno se puede dividir. Entonces, lo que hace el simulador, que los invito a ingresar y probarlo, es ver cómo, modificando el porcentaje de umbral, modificando la base de cálculo y modificando también el porcentaje de participación electoral de votos blancos y de votos nulos, nos plantea escenarios distintos. Y acá los escenarios son cómo se conforma la Cámara. Y en esa Cámara medimos en el simulador una variable que se llama el índice de Gallagher, que es el índice de desproporcionalidad, que es cuán fiel o poco fiel es la representación política respecto al voto y a las preferencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque con estos umbrales se corre el riesgo el 30-40% de los votos de los santafesinos queden sin representación. Es decir, es como un voto que se pierde, que no va para nadie. ¿Por qué? Porque la fuerza que votó el 30-40% de los santafesinos no ingresó. Sí, está muy disperso. Y la otra variable que también medimos es el índice del Laxo, que es el número efectivo de partidos, y este número efectivo de partidos lo que nos va a mostrar de esa legislatura o de ese cuerpo colegiado es no solo cuántos partidos hay representados, sino qué peso y cuán significativos es cada uno de estos partidos en esa legislatura. Y es ese peso, esa configuración la que determina la relación entre ejecutivo y legislativo, qué tanto poder de veto o de control tiene la legislatura respecto al poder ejecutivo de turno, cómo se dan las dinámicas de diálogo y de construcción de consensos entre partidos, y también al mismo tiempo cómo se vincula ese partido político y esos partidos políticos en el espacio parlamentario con la ciudadanía. Así que el simulador provee mucha información, no solo para el nivel legislativo provincial, sino también para pensar escenarios en elecciones municipales, en el nuevo contexto de autonomía municipal, y obviamente lo que queremos que se utilice es para la toma de decisiones y que cuando pensemos reformas electorales y estén votando los legisladores en estos días, piensen reformas contextualizadas, ¿sí? En la particularidad de nuestra provincia, de su sistema de votación, de su sistema de selección de candidatos, de la idiosincrasia y del sistema de partidos que actualmente tenemos. Lourdes, algo que estaba viendo, 4.7, número efectivo de partidos, 407. O sea, 4 espacios diferentes, podríamos decir, corregime si la lectura es equívoca. Pensando también en que estamos hablando, inclusive en esta charla, de partidos, hablamos de partidos, y cuando hablamos de partidos hablamos del PJ, de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, y me freno acá, porque en definitiva, estos 3 que acabo de mencionar y el resto, hoy son frentes, no son partidos en específico. Quería pedirte un análisis de qué significa esta coyuntura, donde mencionamos partidos, pero en realidad el juego hoy es frentista 100%, inclusive en el armado de esos frentes, con las dificultades, particularidades y potencialidades de cada uno, se encuentra o nos encontramos en una democracia donde 4.07 es la representación real que existe para lo que sería la pluralidad democrática o pluralidad ideológica, ¿no? Bien, en realidad cuando pensamos en lógicas frentistas, la tendencia que hemos tenido tradicionalmente en la provincia y ni hablar en otras provincias es a 2 grandes frentes o 3 grandes frentes, porque esa configuración la vas a plantear, como vos bien decías, en términos de resultados electorales por lista, y las listas son de los frentes. ¿Por qué tenemos un sistema frentista y de coaliciones? Porque tenemos sistema de primarias. Esto que se está discutiendo, su eliminación de las PASO a nivel nacional, parece haber consenso a nivel provincial de sostener las PASO. Recordemos que Santa Fe fue la provincia pionera en la instauración de las PASO luego de la derogación de la ley de lemas en el año 2004. Y la PASO, ¿qué hace? Obliga a juntar, digamos, en una coalición electoral, en un frente, en una alianza, distintas opciones electorales. ¿Por qué? Porque está claro que quien juega solo, quien no busca aliados,
dispersa el voto, beneficiando a quienes sí se juntan. Entonces, acá es muy pertinente tu pregunta, Diego, porque hay que hacer dos lecturas. La pregunta es cuántos frentes o listas entran en la legislatura, que no es necesariamente igual que cuántos partidos entran en la legislatura. Pero acá también hay otra discusión, que la vemos hoy al momento de discutir el proyecto del que estamos hablando, y es que los frentes no funcionan como unidades. Hay al interior del mismo Frente de Unidos distintas posiciones respecto a la votación del nuevo Código Electoral. No es lo mismo la propuesta de la UCR que la propuesta, por ejemplo, del socialismo o del PRO. Claro. Ahí, por ejemplo, preguntarte también qué significa el cálculo del piso, ¿no? Porque, y pedirte una consideración sobre lo que significaría el piso calculado, el porcentaje calculado desde el padrón electoral y el porcentaje calculado desde los votos afirmativos. Estaba jugando con, y los invito a las y los oyentes a jugar. Estaba por corregir la palabra. No, sentate a jugar con el simulador electoral que hizo nuestra Facultad de Ciencia Política y en este juego, que en realidad es ir probando distintas posibilidades, te encontrás con que el piso electoral del 3% que pide el Partido Socialista sobre el padrón es superior al 4% del piso electoral que propone el PRO. ¿Y la diferencia cuál es? Padrón electoral, el socialismo; votos afirmativo, el PRO. Y en concreto, hice el juego, el cálculo en el simulador, 3% del padrón significan 84.400 votos. 4% de los votos afirmativos significa 69.000 votos. Estamos hablando de 15.000 votos de diferencia, por ejemplo. ¿Qué lectura haces sobre esto que se está discutiendo? Y agrego un dato que me pasan por la cucaracha del interior de la legislatura. Se está hablando que en la Comisión de Constitucionales y Presupuesto y Hacienda esta tarde van a estar haciendo la acordada para intentar tratar la reforma mañana, y están hablando de un piso electoral de 100.000 votos, lo cual, esos 100.000 votos, estamos hablando de casi un 5% de los afirmativos. Por ejemplo, sumo un dato como parte de lo que estamos charlando. Bien, Diego, acá hay una variable que te estarías olvidando, y es la de que los votos afirmativos, vos lo estás tomando ahí en el simulador, seguramente la base del número que aparece en la elección 2023. Claro. Pero los votos afirmativos, ¿de qué dependen? Primero depende de la cantidad de gente que vaya a votar, que es el porcentaje de participación. En la elección 2023 fue un número bajo, pero no tan bajo como la que tuvimos en el año pasado, en 2025. Acordate esa primaria y elección de convencionales que en Rosario estuvimos rozando el 50% de la participación. Si a eso le agregamos otras dos variables, que es el voto blanco y el voto nulo, acá lo que estamos pensando es que los votos afirmativos son muy poquititos. Entonces, el cálculo sobre el voto afirmativo es mucho más inclusivo y aperturista que el cálculo sobre el padrón. ¿Por qué? Claro. Porque el padrón electoral tiende a aumentar. En el simulador debe aparecer un padrón de 2.800.000 electores en Santa Fe aproximadamente. Ese padrón va a aumentar, ¿por qué? Porque están incorporando a los extranjeros al padrón electoral con la nueva reforma constitucional. Entonces tendremos un padrón cercano a 3 millones. Si vos ya estableces un piso sobre padrón, ¿qué pasa? De repente va a votar la mitad de los electores, y en paralelo hicieron una reforma del instrumento de votación como la boleta única, incorporando una nueva modalidad en la elección general de en una única boleta incluir 2 o 3 categorías. ¿Qué es lo que va a suceder? Y yo te lo adelanto, y el que avisa no traiciona, es que probablemente los porcentajes de votos nulos y de votos blancos aumenten por el nuevo diseño de la boleta única de papel. ¿Qué te pasa acá? Tenés menos votos afirmativos. Entonces, el cálculo y la exigencia de conseguir esos 120.000 votos, que es el porcentaje del padrón electoral, termina siendo mucho mayor para fuerzas, para todos, ¿no? Pero sobre todo para fuerzas pequeñas que compiten, es decir, que tiran sus redes en un cuerpo de votantes que no es el de los 3 millones, es de 1,5 millones, es de la mitad, porque el voto efectivo no lo hacen los 3 millones de Santa Fe, sino sobre los que se está calculando el umbral. Bien, antes de cerrar, se está discutiendo 2 o 5 boletas. ¿Cuántas considerás?
A ver, esta es una discusión que es legítima, es válida, pero bueno, que supone una decisión de, primero, que hay una expectativa, digamos, cuando uno hace una reforma piensa que incorporar todas las categorías, o como sucede a nivel nacional, o las categorías de gobernador y diputados y de intendente concejales, por ejemplo, en la misma boleta, es para favorecer el voto de lista completa, que es un casillero que haciendo una única marca uno estaría votando la lista completa. ¿Cuál es el riesgo de esto? Primero, que si no viene acompañado de una pedagogía electoral y comunicación electoral y focus groups y simulacros, es probable que en los tiempos que quedan, considerando que Santa Fe siempre es quien arranca el calendario electoral muy tempranamente en el año, la gente vuelve de vacaciones, está iniciando las clases y ya estamos votando, es que si eso no viene acompañado hay riesgo de que tener este efecto no deseado de los votos blancos y los votos nulos. Y en paralelo, digamos, también hay que considerar que esto es una decisión que también vuelve a dejar afuera a las fuerzas pequeñas, porque, por ejemplo, uno es un partido vecinal o local de una ciudad que quiere ingresar a ocupar una banca, ya sea en la legislatura provincial o en un consejo municipal. Pero estoy empezando con un partido chico que busca representación legislativa, pero no tengo un candidato al Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Ese partido pequeño compite, es como un candidato de segunda, compite en desigualdad de condiciones con aquellos que tienen una referencia fuerte. Y además, acá, otro riesgo. Uno está pensando en este diseño de la boleta con los ejecutivos actuales, por ejemplo, con posibilidad de reválida, que obviamente también es legítimo, o pensando en los grandes electores en el lugar de la columna del Poder Ejecutivo. Ahora, y si aparece un outsider, y podemos pensar de vuelta en retrospectiva, y si aparece un Midachi, si aparece un Miguel del Cel de repente como candidato a gobernador, y ese candidato a gobernador inesperado entra en el sistema y se lleva puesta también tu lista de diputados provinciales. Por eso, los escenarios y las decisiones que se toman sobre estas reglas hay que pensarlas atendiendo a todas las variables y pensando que hay variables en los tiempos electorales que no manejamos. Entonces, a veces ser un poquito más cuidadoso, conservador, hace que no corramos con algunos riesgos que pueden terminar en desvirtuar un sistema que constitucionalmente busca ser virtuoso. Profesora Lodi, le agradecemos el contacto con la radio, le mandamos un beso y abrazo enorme. Bueno, abrazo a disposición. Han estado escuchando varios de la legislatura, varios asesores, por lo que están reportando acá, mandando mensajes, así que y pidiendo la nota. Así que bueno, buenísimo ese dato y también las reflexiones que fuimos haciendo a lo largo de la charla. Un abrazo grande. Abrazo. Lourdes Lodi, profesora de nuestra universidad, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Rosario.